Saludos amigos televidentes, de nuevo con ustedes aquí, Arnaldo Sánchez Brugal y quien les habla, Andrés Terrero, para intercambiar con ustedes algunos temas relacionados con actualidad preventiva. Arnaldo, ¿cómo estás? Hola Andrés, de nuevo aquí dándole la bienvenida a nuestros seguidores y agradecerle que siempre se han mantenido en contacto con nosotros a través de las redes sociales y por este mismo canal toda la semana. Muy bien. Y recordándole a la gente que se suscriba al canal, ¿verdad? En actualidad preventiva, se suscribe y después le da la campanita y ahí van a recibir las actualizaciones. Arnaldo, la población dominicana, hemos hablado de este tema, pero tenemos que volver a martillar sobre el tema porque la población dominicana estaba muy esperanzada con el cambio primero, con la no impunidad y con el ataque a la corrupción administrativa. Se ha designado el presidente un nuevo Ministerio Público que se le ha llamado como independiente porque el presidente aparentemente ha decidido no inmiscuirse y que ellos actúen por la libre. Pero se nombró a una procuradora general de la República, con Miriam Germán, con mucha reputación, con credibilidad, con buena experiencia y que evidentemente es jueza, más que una fiscal. Pero ahí está con sus dos fiscales adjuntos y se han comenzado una serie de casos muy sonoros de nombre de animales o de peces o de marinos que la gente tenía mucha esperanza en que iban a caer, a rodar cabezas. Sin embargo, hemos visto que más o menos cuatro de estos temas han salido en que los jueces han decidido no condenar a ninguno. En algunos de los casos, quizás una condena en la cual esa condena se le da por cumplida. Así se llama, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto, la gente está atacando a los jueces, porque dicen la justicia no sirve en la República Dominicana, pero la justicia sirve en la República Dominicana. Lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto las pruebas, las evidencias que el Ministerio Público debe adjuntar o debe someter sean lo suficientemente razonables. Y te voy a hablar en particular primero del último caso, que fue el de la lotería, donde para todo el mundo, digo todo el mundo, para la gente, ¿verdad? Porque nosotros no podemos decir que nadie es culpable hasta que no se demuestre, pero el señor administrador de la lotería y los que estaban ahí, todos están en sus casas. Uno sin ninguna acusación, otro condenado, pero están en su casa. Y esto realmente es una frustración para la gente. Cuéntame tú como abogado, experto en estos temas, ¿qué es lo que le podemos decir a la gente? Mira, Andrés, como lo hemos hablado en otros programas, el tema está en que los casos penales se están juzgando en las redes sociales y en los medios de comunicación, en la prensa. Entonces, en la prensa, comenzamos a hablar de la prensa, acusar a la persona y decir que tenemos un expediente blindado, que las pruebas están, y la población percibe de que sí existe una situación X y que esa situación amerita y que va a ser sancionada. Entonces, cuando no se tiene el resultado que se esperaba, básicamente por la misma mediaticidad que se tiene, entonces se dice que la justicia no sirve o que se vendió el juez o lo que fuese. Y el tema está en que no es solamente yo hablar y decir, sino que lo que yo hablo y digo debe estar sustentado en pruebas. Lamentablemente, en la mayoría de los casos de corrupción, el tú obtener las evidencias, las pruebas, no es tan fácil. O sea, una cosa es que el rumor público te acuse de una situación X o de que tú eres corrupto, y otra cosa es tú tener los elementos de prueba que permitan llevarte a la justicia para conseguir una condena o tener un expediente blindado como se dice. Tenemos los expedientes blindados.
Habría que ver la acusación. Yo nunca, en ninguno de los casos he visto la acusación. Tenemos que ver la acusación y en el caso del director de la lotería, ver también el fallo que emita el juez, porque el juez va a emitir un fallo motivado donde expresa el porqué del descargo o no, y de la lectura de la sentencia y de ver los documentos que hayan sido sometidos. Uno puede saber si hay algo entre líneas o no, y analizar con mayor criterio qué ha sucedido. Pero el gran número de la población se lleva de lo que sale en la prensa, no de lo que es la realidad. O sea, no nos sentamos a pensar qué hay detrás de todo esto y si en realidad lo que se dice tiene una lógica, una lógica y que eso pueda ser probado. Y volvemos a los temas de cómo obtener las evidencias para poder llevar a cabo eso. Un caso como el de la lotería, lo primero que debe probarse, todo el mundo deduce que una situación de venta de los premios, de los números, no puede ocurrir sin que el administrador no lo sepa, no esté involucrado. Eso es lo que todo el mundo puede pensar. Pero no necesariamente. Pero no necesariamente. Entonces yo tengo que buscar la forma de demostrar que él tenía conocimiento de eso. Sí, porque una cosa es que yo, por negligencia, por dejadez, por incumplimiento de los procesos internos, pasa una situación en que todavía yo tengo una responsabilidad administrativa por haber incumplido los procesos. Y otra cosa es que yo esté involucrado en el hecho penal que se está acusando. No, y además de que el Ministerio Público real efectivamente lo había acusado. O sea, lo había acusado y además, no, lo había difamado. Porque vamos a llamar así. Porque cuando se filtra la información, que también es un tema de violación a la Constitución de la República, tú estás diciendo que este señor, sin haberlo condenado, es culpable. Y para todo el mundo, la población dominicana entendía que era culpable. Pero ahora, el señor inclusive puede demandar o no. Bueno, si nos vamos a los principios legales que hay, sí existe la posibilidad de poder recurrir contra... Porque él ha perdido 1 año y medio. Contra el Estado en base a una acusación falsa. Pero él tendría ahora que demostrar que hay una acusación falsa, que fue de mala fe, que no fue... Bueno, el Ministerio Porque Público... una cosa es que yo haya hecho un proceso de investigación que después no haya podido probarlo o creer que tenían los elementos de prueba y no haberlo probado, y otra cosa es que yo de mala fe haya incluido a esa persona en el expediente y haya hecho acciones, ¿verdad?, en contra de ella, principalmente de haberlo mantenido en una prisión. Pero el Ministerio Público va a apelar. Sí, el Ministerio Público va a apelar la sentencia. Y eso puede correr mucho tiempo. Eso va a durar un tiempo más. Hasta casación quizás. Eso va a llegar probablemente llegue a casación. Ahora, mira, ya uno como ciudadano se pone a pensar ahora, ¿y qué podemos esperar de los otros casos? Porque todos los casos han sido iguales. Todos los casos han sido casos de las redes sociales. Y la información que dicen, el expediente tiene 40.000 páginas, 13.000 páginas, 12.500 páginas. Pero en las páginas, todo lo que tú puedas decir, el papel soporta todo lo que tú quieras. Ahora vamos a ver dónde está la evidencia, la prueba material de los casos. Y en el anterior, acuérdate que hubo otro caso que fue de lo que le revocaron las medidas de coerción, que también ellos protestaron. Pero en esos casos no significa que no van a ser juzgados. Claro, claro. O sea, la gente está confundida, la gente cree que porque ya están sueltos el caso se cayó. No, el caso no se cayó, lo que se venció fue el plazo de la prisión. Sin embargo, acuérdate que lo vamos aquí en el programa, que la procuradora se refirió al caso e inclusive le llamó la atención a los fiscales, a los procuradores fiscales, o sea, a los segundos, a los adjuntos. O sea, señores, pero por favor, no me pueden atacar a la justicia porque ustedes entiendan que usted tiene la razón. Prueben que usted tiene la razón. Pero el jueves pasado, Arnaldo, la ministra del Ministerio Público, la señora jueza, vamos a llamarla así, la Procuradora General se refirió a estos temas porque ese día se celebraba el aniversario de nacimiento de Sánchez, que había sido procurador fiscal en un momento en la época de la República. Y entonces ese día se celebra el Día del Ministerio Público. Y te voy a decir, Arnaldo, para que veamos lo que decía la Procuradora General de la República.
El titular decía del periódico El Listín Diario del jueves pasado: procuradora admite presión mediática, lo que tú acabas de decir, pero que ese anhelo de justicia no nos desvíe del camino de la verdad jurídica. Fíjate bien, ella está diciendo, miren, hay presión mediática, la población espera otra cosa, porque leemos, pero ¿quién ha generado esa presión? El mismo Ministerio Público. Entonces dice, encabeza acto por el natalicio del patricio Francisco Rosario Sánchez, el día del Ministerio Público. Y dice, entiende que la sociedad quiere ver justicia, sentirse protegida por los actores del sistema, cuando se le violentan los derechos colectivos más fundamentales, y que no se debe defraudar. Ahora bien, ese anhelo de justicia no nos desvíe del camino de la verdad jurídica. O sea, el pueblo quiere justicia, pero tenemos que ser apegados a la verdad jurídica. Y la verdad jurídica es que si el Ministerio Público te está acusando, que es el ente acusador del Poder Ejecutivo, tiene que tener atrás a evidencia soportante, fuerte, sólida, que no le dejen ninguna duda al juez. Y parece que eso es lo que no ha habido en ninguno de los casos. La magistrada dice que es un clamor que responde a los altos niveles de frustración, producto de la impunidad que ha imperado por años. Germán Brito habló en esos términos al pronunciar el discurso en el altar de la patria, donde presidió el acto del izamiento de la bandera por el acto que dijimos que era el del Ministerio Público. Entonces, ya van 2 veces que la Procuradora General se refiere al mismo tema. ¿Qué puede hacer la Procuradora General de la República, Arnaldo? Si tú tienes 2 gente que ha nombrado, que estaban ahí antes, cuando el caso, es más, que trabajaron en el caso de Odebrecht, y que dijeron junto con Jean Alain que era un caso también blindado, y que ahora mismo no hay nadie acusado, hay 2 acusados que van para afuera. ¿Qué puede hacer la Procuradora General? Una señora ya con una solvencia moral incuestionable, y que ya está en su carrera al final, diríamos, no en la vida, sino en la carrera, que ya ella lo que dice, ya yo de aquí voy para mi casa, pensionada. ¿Qué se puede hacer, Arnaldo? ¿Cuál es el mensaje que nosotros le podemos decir a la Procuradora General de la República? Bueno, el mensaje ella misma lo está diciendo, y es el mismo que ella ha enviado a sus colaboradores, ¿verdad? O sea, lo primero es que tenemos que volver a la justicia tradicional, al sistema de justicia tradicional, y olvidarnos de los medios de comunicación. O sea, los jueces hablan por sentencia. Tú no ves a un juez hablando de un caso, sino es a través de sus sentencias. Pero el Ministerio Público, aunque no es parte del Poder Judicial, es parte de todo ese proceso investigativo que está haciendo. Entonces, el Ministerio Público muchas veces ha confundido su rol de abogados representantes de la sociedad, hasta incluso de ese que está acusando. Claro, tiene que protegerlo él mismo. Ha confundido su rol al del abogado que se puede constituir en parte civil en contra de una persona, que sí tiene que jugar un rol tal vez más activo para poder crear una base, no la base, sino un sentir de que su acción sí está siendo movida por un hecho en específico. Pero el Ministerio Público no le corresponde eso. El Ministerio Público lo que le corresponde es investigar y llevar los procesos como debe ser antes de lanzarse a hacer acusaciones sin tener las suficientes evidencias. Hemos hablado del tema, como te señalé, de cómo el Ministerio Público muchas veces, en vez de recurrir al levantamiento previo de la información a través de lo que es la inteligencia financiera, que existen los mecanismos para eso y que no conllevan un plazo perentorio para el Ministerio Público poderse alimentar de información que le permita saber hacia dónde dirigir su investigación y a dónde buscar las evidencias, pero por el afán de demostrar o de poder que estamos trabajando, que tenemos éxito, de que estamos consiguiendo cosas, y más que fue una promesa de campaña. Eso es. También. Fue una promesa de campaña de que todos estos casos iban, que se va a acabar la corrupción. Y que estamos allanando gente de madrugada. Entonces,
se recurre a judicializar el expediente sin tener las suficientes evidencias. Pero parece que eso comenzó a cambiar, Arnaldo, en el Ministerio Público, desde en que entró, creo que Domínguez Brito. Yo creo que Domínguez Brito, Jean Alain y ahora con doña Miriam, es que parece que esa fiebre de comenzar a decir cosas o soltar expedientes, mandarle a periodistas amigos, mira, esto es lo que hay, ¿sabes? Que realmente no llega a ningún lugar. Mira, tú hablabas de los jueces, Arnaldo. Yo he estado en varias peñas donde hay jueces amigos de uno, jueces que tienen casos sonoros, fuertes. Y esos tipos hablan de cualquier cosa, pero menos de eso. Pero de verdad, ¿eh? Y no se le ocurre a uno ni siquiera preguntarle. No es que no pueden. Porque no pueden, además. Pero mira, antes de hacer la pausa, para ligar con este caso, yo voy a poner un caso, valga la redundancia, que tiene que ver con una persona que fue designada ministro de la Juventud en la República Dominicana y que hubo un escándalo porque algún empleado había dicho que ella estaba haciendo un proceso irregular. Eso se debatió, nunca lo procesó nadie, pero la canceló el presidente de la República. Cancelada. Y dirían, bueno, la sancionaron, la cancelaron, se fue para su casa. Pero ahora el presidente de la República, por un decreto, la nombra como vicecónsul en la Embajada Dominicana en España, donde el embajador es nada más y nada menos que Juan Bolívar Díaz. Que me imagino que esto para Juan Bolívar Díaz, aunque no esté esto comprobado, será un tema de verdad que casi un problema ético, porque él va a ser el jefe de esa persona. ¿Cómo tú lo ves? Mira, volvemos a lo mismo. Tú me dirías, bueno, entonces sería un contrasentido ahora decir que esta persona no fue acusada, no hubo evidencia. Entonces, si no fue acusada, no se llegó a ningún proceso, entonces debería poder ser nombrada nuevamente. Pero no es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de, aquí se pueden haber dado dos situaciones. O sí se sabía que era verdad y por eso se destituye, o el presidente, por la presión mediática, por lo que decían los medios, decidió entonces cancelarla y sacarla, pero ya le hizo un daño, ya le dio como veraz esa información. Correcto. Porque está asumiendo una sanción. La canceló. Que entonces ahora con el decreto la está limpiando. Podría ser. Pero volvemos a lo mismo. Si queremos dar un mensaje claro de qué es lo que es que estamos combatiendo la corrupción, entonces no debió haber ocurrido. Sí. Y no ha ocurrido solamente en este caso. Ha habido otros casos de personas que han sido destituidas por situaciones parecidas y han vuelto a ser nombradas en otras posiciones. Parecería, entiendo perfectamente lo que tú has dicho, y hasta corroboro con lo que tú dices, pero parecería entonces decimos, bueno, pero lo que pasa es que si lo que acusan y lo llevan y lo tienen preso un año de medida de coerción o un año y medio, y después los jueces lo sueltan, entonces es porque no son culpables. Entonces, esta muchacha que ni siquiera la acusaron, porque, entonces también no es culpable. O sea, pero lógicamente, como tú dices, no es igual. No es igual. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos, señores.